Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Le doy la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús a este tiempo de calidad, donde estaremos impartiendo una palabra revelada por el Espíritu Santo. Hoy quisiera que por favor usted se conecte, se ocupe en concentrarse en este tiempo, en este momento, porque les estaré hablando acerca de un tema sumamente importante, sumamente interesante. Estamos hoy para desmontar espíritus contrarios. Por eso hoy quiero hablarles con el tema los peligros de la transferencia espiritual. Los peligros de la transferencia espiritual. Es muy importante que de entrada nosotros podamos ir asimilando que cuando hablamos de transferencia nos estamos refiriendo a transmitir, a impartir, a depositar en alguien lo que hay dentro de nosotros, sea de forma consciente o inconsciente. Ahora, siempre les he enseñado a las personas, cuando he tenido la oportunidad de hablar de este tema, de que un espíritu es invisible, pero sus efectos se hacen notar. Cuando un espíritu maligno está incidiendo en la vida de un ser humano, hay lo que se llama unas huellas que a su paso no se hacen esperar. Hay manifestaciones que un espíritu influenció, que un espíritu operó en determinada persona, pero también en determinada atmósfera, en determinado lugar. Por eso hoy yo quiero que nosotros asimilemos los peligros de una transferencia de un mal espíritu. Fíjese, la presencia de un mal espíritu, ya sea en un individuo o en un territorio determinado, a su paso deja manifestaciones visibles. Cuando un espíritu está tomando a una persona, esa persona probablemente no sepa que hay un espíritu malo, negativo, que le está ministrando y lo está llevando a conductas inapropiadas. Pero por desconocer que hay un espíritu, hay una influencia que lo ha tomado y lo está gobernando, esa misma persona sirve de negativa a otra persona. Y en el lugar donde se encuentra, a menos que no sea liberada con la presencia del Espíritu Santo, dejará catástrofe, trauma y situaciones difíciles. En los lugares donde el espíritu esté haciendo incidencia en la atmósfera o en los individuos. Por eso, cuando en una persona está operando un espíritu maligno, malo, en un territorio, en una atmósfera, dejará un ambiente saturado, cargado, y nos daremos cuenta por los efectos que este espíritu haya dejado. Por eso es que usted probablemente desconoce a qué se debe, a qué causa se debe de que hay una atmósfera cargada, de que hay alguien como que no le cuadra en su comportamiento, en sus palabras, en sus acciones. Es muy probable que la persona desconozca que está siendo influenciada o poseída por un espíritu maligno y actúe con normalidad en prejuicio o en daño de la otra persona. Por eso es muy importante entender que debemos darnos cuenta quiénes están siendo influenciados de forma negativa por tal espíritu maligno que pueda alcanzarnos o afectarnos. Los efectos de la visitación de un espíritu maligno en un determinado lugar o incidiendo en una persona deja daños incalculables espirituales.
en la vida de los demás. Y estos espíritus, quiero que me entiendan ahora, estos espíritus malos que han tomado la razón, el espíritu de determinada persona, cuando entra en conexión con alguien, si ese alguien no está atiborrado, no está iluminado, no está lleno del Espíritu Santo, probablemente sea una presa por dicho espíritu malo y negativo. ¿Y qué pasa, pastor, cuando yo entro en conexión con alguien que está siendo influenciado, que ha sido influenciado, que su espíritu ha sido tomado por un espíritu maligno? Que yo debo cuidarme porque pudiera ser influenciado con su comportamiento, con sus acciones, con su lenguaje, con sus pensamientos. Y yo seré una víctima de esa persona que, habiendo caído en las garras del enemigo, me pueda a mí arrastrar a su terreno. Por eso tenemos que tener cuidado con quién estamos haciendo conexiones. ¿A qué fuente nos estamos conectando? ¿En qué ambiente nos encontramos? Hay ambientes que no nos suman, pues son ambientes saturados por espíritus malignos que pueden transferir, pueden depositar y pueden impartir en nosotros contaminaciones. La idea de transferencia de un espíritu maligno hacia otra persona por medio de una influencia es mortal. Es mortal cuando alguien es atrapado por un espíritu maligno, pero peor aún, mayor aún, cuando ese alguien ha caído bajo la presa del enemigo por ese espíritu maligno, sea consciente o inconscientemente, puede contaminar a los demás y puede contaminar los ambientes en donde se encuentra. Por eso tenemos que tener discernimiento, don que aprovecho para sugerir, recomendar que lo pidamos a Dios, el don de discernimiento, a ver con quiénes estamos hablando, con quiénes nos estamos asociando, con quiénes estamos compartiendo, haciendo conexión. ¿Qué conexiones incorrectas me están a mí influenciando? Y por demás, dañando, ya sea que dicha víctima sea tocado o simplemente escuchado. Y aquí quiero explicar lo siguiente. Cuando entramos en conexión, cuando entramos en contacto con alguien que ha sido poseído, influenciado por espíritus contrarios o por un espíritu contrario, si yo no tengo la capacidad de discernir y soy tocado, sea a través de la oración o simple y llanamente me conecte con esa persona que no está en pasos correctos, cuya conducta, cuyo accionar obedece a una influencia negativa, lamentablemente yo pudiera ser una víctima para que yo caiga atrapado por esa transferencia de espíritu. Por eso es que usted ve que hay gente que cuando usted entra en contacto con ellos y cargan una gloria espiritual, cargan la presencia de Dios, usted también recibe eso. Usted se alinea al propósito de esa persona, porque el propósito de esa persona es el propósito de Dios. Pero cuando es lo contrario, usted cuando entra en conexión con alguien que no está influenciado por el Espíritu de Dios, sino por espíritu maligno, esa persona comienza a contaminarlo y por demás, lamentablemente, le va a transferir sus pensamientos, su lenguaje, su comportamiento pecaminoso y lamentablemente usted se dejará arrastrar a su terreno.
Pastor, ¿hay alguna cita bíblica que pueda confirmar eso? Bueno, hay un caso muy conocido por los cristianos. En el libro de Números, el capítulo 16, se nos presenta una historia lamentable. Lamentable para los comportamientos desobedientes y rebeldes. Coré, hijo de Isnar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Yo quiero que por favor usted me entienda lo que ahora voy a decir. Si no nos cuidamos de personas, si no discernimos la persona con la que yo me asocio, los ambientes con los que yo me asocio, en los que yo frecuento, probablemente estaría siendo una víctima para ser influenciado, para yo recibir el depósito de dichas personas y de dichos ambientes. ¿Cómo yo me doy cuenta de que yo he sido o estoy siendo víctima de una transferencia de un mal espíritu? La Biblia nos habla de Coré, un líder que se hizo acompañar también por líderes. Pero pasó algo muy importante. ¿Qué vemos en este relato bíblico? Estamos mirando que Coré estaba dominado, poseído, direccionado y lleno de un espíritu de rebeldía, de un espíritu de desobediencia y de un espíritu de presumir y de una autosuficiencia. ¿Qué pasa cuando yo entro en contacto con alguien que es presumido? Está operando un espíritu maligno. Y si usted entra en contacto con gente presumida, ese espíritu lo va a influenciar y usted va a ver a los demás por debajo de usted. Usted se va a creer la gran cosa, pero ya usted entró en contacto con alguien cuyos procedimientos, cuyo accionar obedecen a un orgullo, a una arrogancia, a un presumir. Por eso dice la Biblia que la comunión íntima de Jehová es con los humildes. Cuando usted se asocia con gente arrogante, con gente orgullosa, esa transferencia lo va a alcanzar. Entonces, este hombre tenía un espíritu de rebeldía. Un espíritu hoy muy más que nunca, diría yo, visible, abundante en nuestro habitar cristiano. Gente rebelde, gente que quieren desmontarle al pastor, a los líderes, lo que Dios le ha revelado. Por lo menos si le sugirieran fuera otra cosa, pero quieren manipular, quieren imponer y hasta chantajear. Y las personas que tienen estos espíritus de rebeldía, de un presumir y de una autosuficiencia, dañan a los demás. Y usted tiene que identificar esos espíritus, esa transferencia, ese depósito y esa impartición que tienen esa gente para usted no entrar en contacto con ellos. Si usted observa cómo este hombre llamado Coré le transfiere sus pensamientos, le transfiere su incorrecta forma de actuar, su incorrecto modo de proceder y su incorrecto e inapropiado lenguaje a los demás. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de entrar en interacción, en conexión con gente
que te desmonta el pensamiento que Dios te ha dado para imponer el pensamiento que ellos tienen. Te desmontan lo que Dios ha dicho de ti por lo que ellos quieren que tú escuches de ellos. Cuidado con la transferencia de espíritu, con quién nos estamos asociando, con quién estamos caminando. Ahí, en la transferencia de espíritu, ¿por qué digo que a veces se opera de manera consciente o inconsciente de que estamos siendo influenciados? Porque la persona que carga esta influencia a veces modela un espíritu de víctima. Y si usted entra en conexión y no busca el discernimiento, usted se va a sumar a sus emociones. Y cuando viene a ver, usted está hablando su lenguaje. Usted está sintiendo sus emociones, sus pensamientos. Va a actuar como dicha persona porque usted no busca un discernimiento. Hay gente que te indisponen con los demás. Hay gente que te hacen ver a los demás como tus enemigos, cuando es que ellos están siendo dominados, ministrados, gobernados y dirigidos por espíritus malignos y quieren contaminar atmósfera y quieren contaminar personas. Cuidado. Muy interesante que nosotros entendamos que hay que discernir qué tipo de lenguaje estamos asumiendo y de dónde lo estamos extrayendo. Hay gente que el lenguaje que adopta es producto de una transferencia de un malo espíritu de alguien. El pensamiento que absorben es producto de un pensamiento de alguien. Su manera de sentir es producto de la manera de un sentir de alguien. Y todo lo que no huela a Dios en tu vida, todo lo que no venga direccionado, revelado por el Espíritu Santo de Dios, no lo absorba. Porque ello te llevará a una transferencia de espíritu. Usted tiene que saber por qué yo me conecto, por qué yo entro en conexión, por qué yo entro en ambiente, en interacción con alguien, porque ¿qué me motiva? Si no es para sumar a tu vida, a tu ministerio, a tu familia, no es productivo. Y usted está llamado a salir de todo círculo improductivo. Hay que tener cuidado. Este hombre se levanta con el líder. Se levantó contra el líder. Y le dice al líder que el pueblo era más santo que él. Que el pueblo no necesitaba que él lo dirigiera. Acató la atención de sus compañeros. Hay gente que van a querer distanciarte de tu pastor, distanciarte de las fuentes correctas. Usted tiene que tener cuidado con eso. Hay gente que hace un pandemonio de una conversación. Hay gente que son malas influencias para los matrimonios. Son malas influencias para los hogares. Son malas influencias para los hijos. Son malas influencias para los ministerios. Son malas influencias para nuestra propia vida. Pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta que mi relación de amistad, de ministerio está siendo productiva? Porque usted está llamado a crecer y avanzar. Y si usted está conectado con alguien que lo está haciendo retroceder, desconéctese. Desconéctese. Porque todo lo que no le sume avance, todo lo que no le sume prosperidad, todo lo que no le sume logros, no son fuentes correctas. No es una fuente correcta. Aún por el chat, usted tiene que comenzar a bloquear gente.
gente que no le suma. Bloquee atmósfera, bloquee ambientes, bloquee personas que representen un peligro de transferencia de espíritus negativos, que lo pongan rebelde, que lo trasladen a ambientes de pecado, que lo hagan operar de la manera que no es el diseño divino. Desconéctese, comenzando por papá y mamá, si es posible, y comience a conectarse con gente que le sume. Pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta que probablemente yo he sido presa de haber recibido una transferencia de un espíritu maligno? Tenemos que comenzar a evaluar nuestras actitudes de antes y la de ahora. Si antes sentíamos pasión, hambre, deseo por las cosas espirituales, y yo me desconecté con las personas que me llevaban a ello, que me invitaban a ello, que me incitaban a ello, que me motivaban a ello, y hice conexión, relación con nuevos ambientes, con nuevas personas que no son las que me sumen, y ahora mis actitudes son negativas cuando antes eran positivas. Yo tengo que comenzar a ver y analizar con quién me estoy asociando. Tengo que evaluar mi comportamiento. Si el comportamiento mío ayer era ejemplar, era digno de imitar, hoy ¿qué pasó que ahora mi comportamiento es cuestionable por mí mismo? Porque debemos ser conscientes y sinceros nosotros mismos. Sabemos que no somos lo que éramos o lo que estamos llamados a ser. El que juzga es Dios, pero Dios puso frutos para que nosotros veamos qué tan benéfica está siendo nuestra conexión, qué tan productivo está siendo nuestro ambiente. Una de las cosas que me da a mí a entender si las relaciones, si mi ambiente me está sumando, es qué tanto yo haya progresado ministerial espiritualmente. ¿Qué conducta hayamos adoptado que no la teníamos antes y que la hemos adquirido ahora? Lo que estoy diciendo es que la transferencia de espíritu maligno que provienen de fuentes incorrectas deben ser cortadas, neutralizadas. Suéltela, quebrántela, si quiere progreso. Porque quiero decir algo aquí. Dependiendo con quienes no conectemos, vamos a ser fructíferos, vamos a avanzar y vamos a llegar hasta el propósito determinado por Dios. Así que comience a evaluar tu atmósfera en el trabajo, en la iglesia, en tu vecindario, aún en tu familia. Y si hay algo que no te está dando más y te está restando, comience a desconectarse. La transferencia de un espíritu maligno es una maldición adoptada. Y comencemos a limpiar nuestra atmósfera, a limpiar nuestro ambiente. No importa quién nos critique, no importa lo que se nos diga. Tenemos que rechazar todo ambiente que nos quiera desfigurar del propósito. Comencemos a ver cómo hablábamos y cómo hablamos hoy. ¿Con quién hablábamos ayer que nos sumaba? ¿Y con quién hablamos hoy que nos resta? ¿Qué tanto yo he progresado? ¿A qué tanto yo he retrocedido? Así que yo espero que el Dios Todopoderoso me lo bendiga, me lo cubra y que comencemos hoy a evaluar, a analizar con quién estamos haciendo conexión.
si es con las fuentes correctas o incorrectas. Seguiremos con la continuidad de este interesante tema por entender que hay mucha tela que cortar. Abrazos y bendiciones. Dios nos bendiga.